7, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mientras tú y yo adoramos, Dios me daba esta parte de Crónicas, cuando Salomón está recordando el pacto que Dios hizo con su papá, con David, y está ofreciendo el templo. Y entonces él empieza a decir: es que Dios es grandísimo, y empieza a traer ofrendas, empieza a traer animalitos, los empieza a matar y empieza a crear una ofrenda muy grande. Ahí le habla de miles de cabrillos, miles de bueyes. Y Dios me decía: cuando esto sucedió, mi presencia llenó la casa y sucedió esto. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Solamente hay varias cuestiones para que tú puedas aprender cuál es la herencia. Una de las más sencillas, de las más disfrutables, de las más aplicadas o más, ¿cómo se podría decir? Como que son más, sí, como más sencilla, es la adoración. Entonces, algo que está en el que tú leas la Biblia también, eso es algo bueno, porque tú empiezas a darte cuenta de la herencia que Dios te está dando a través del sacrificio de Jesús. El orar también es muy bueno, porque tú estás orando y Dios empieza a recordarte a lo mejor las cosas que tú has leído. Versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto es lo que te quería enseñar. Cuando tú y yo adoramos, empecé a ver esa parte. Dios empieza a facilitar a través de la adoración y también habilita. Y la Biblia es como muy sencillo esto que leímos, ¿no? Porque prácticamente te está diciendo todo, pero se me hizo muy profundo, en donde tú, por el simple hecho de tener este espíritu de revelación y de sabiduría, tiene ciertas consecuencias. Y las consecuencias es que tú empiezas a entender lo grande que es Dios, pero lo grande que Dios también te ha dado a ti. Empiezas a entender que Dios es muy fuerte y es poderoso, pero también puedes concluir que esa misma grandeza y esa misma gloria Dios la ha entregado a la iglesia. A lo mejor la iglesia como tal no hemos sabido funcionar como tal, pero creo que algo que ha estado pasando en casa y ha sido muy chido es que se está viendo un sentido de crecimiento y de expansión, o de romper ese límite, ¿no? La pastora estuvo con personas del magisterio, ¿no? Se han abierto otros lugares en otras iglesias, y creo que eso es parte de lo que Dios quiere, o parte de lo que a Dios le interesa. El afectar todas las áreas, afectar áreas religiosas, porque la realidad es que no vivimos una religión, vivimos un estilo de vida, y el estilo de vida viene a romper con la religión. El sentido de justicia viene a romper con el legalismo, el sentido de justicia viene a romper con lo que es a un libertinaje y legalismo. Pero algo interesante es que esto es lo que está sucediendo. Entonces es importante que tú empieces a concluir qué es lo que Dios está hablando de ti. Es importante que haya este espíritu de revelación y sabiduría sobre tu vida, para que entiendas esa gran presencia de Dios, pero también entiendas para qué fuiste llamado. Que entiendas esa gran presencia de Dios, pero que también entiendas cuál es tu herencia. Que entiendas, o que disfrutemos esta gran presencia de Dios, pero que entiendas para qué Dios te creó, para qué Dios te formó, para qué área, para qué nivel, qué es lo que vas a afectar, qué lugares vas a estar afectando.
¿Dónde vas a estar tú llegando y trastornando? Entonces eso es importante. Lo interesante es el versículo, está muy chido versículo 21 dice, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Hay una gran influencia en la casa o en la iglesia cuando tú empiezas a descubrir lo que Dios te está llamando a hacer. Hay una gran influencia que no solamente se limita al sentido religioso, sino se va al sentido empresarial, al sentido educativo, al sentido gobierno, y empieza a distribuirse. Por eso dice que en esta situación que lo dio a principados, autoridades, poder y señorío, sobre todo un hombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces es importante, número uno, que este espíritu de revelación esté en tu vida. ¿Cómo es o cómo se puede activar? De una forma sencilla, cediéndote a la presencia de Dios. Si tú te cedes a la presencia de Dios, tú puedes empezar a escuchar